Hola, bienvenidos al capítulo 7. Hoy vamos a hablar de las renuncias que tenemos que seguir haciendo cuando hacemos una planeación anual. Y el capítulo de hoy es demasiado lógico, pero es increíble cómo dejamos de hacer cosas lógicas en el día a día. Y arranquemos. Desde este razonamiento lógico que estoy invitando, vamos a hacer un gran repaso en lo que hemos traído aquí en los capítulos anteriores. Voy a omitir los de las entrevistas y voy a omitir los donde contamos la historia. Y en el capítulo 2 miramos todas las matrices estratégicas que deberíamos elaborar para hacer un gran plan estratégico. En el capítulo 3 hablamos de las 5 estructuras que debemos estar monitoreando todo el tiempo. En el capítulo 5 hablamos del cubo de la escalabilidad, y en ese cubo de la escalabilidad lo que traíamos era cómo renunciar a unos productos y servicios que nos van haciendo lentos y cómo ir metiendo valores de innovación. En el capítulo 6 hablamos del Lean Structure, y en Lean Structure empezábamos a hablar de las renuncias de las estructuras, pero cómo con esa misma estructura podíamos ir generando innovación alrededor de la organización. Y en el capítulo 7 nos vamos a meter con 2 estructuras claves que todas las organizaciones tenemos: las estructuras físicas y las estructuras tecnológicas. Empecemos entonces con esas 5 estructuras, enfocándonos en las 2 ya mencionadas. Y hablemos de las estructuras tecnológicas. Y en las estructuras tecnológicas siempre estamos buscando cómo vamos de lo análogo hacia lo digital, pero eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y cuando estamos hablando de esta estructura tecnológica, estamos hablando del hardware, del software, del storage, de todas las licencias que pagamos, el BI, los desarrollos, la seguridad informática, toda la plataforma de telefonía. Y cuando hablamos de estructuras físicas, estamos hablando de todo lo que tenemos en bodegas, oficinas, locales, edificios, apartamentos, vehículos, en fin, todas esas estructuras físicas que son activos fijos que nos permiten operar nuestro negocio. Muy bien, y cuando estamos hablando de estructuras físicas, voy a traer una palabra clave que nos dice nuestro amigo Van der Rohe. Y Van der Rohe habla del minimalismo, y prácticamente es hacer más con menos, o menos es más. Y el minimalismo es vivir con lo esencial, y eso es lo que uno debe lograr, mucha austeridad en las estructuras físicas. Y siempre para hablar de estructuras físicas lo que uno debe hablar es de costo de oportunidad. Y en el costo de oportunidad vamos a estar repasando los costos de infraestructura, depreciación, flujo de efectivo, costos de financiación, pero también dentro de eso es el hecho de tener esas estructuras, qué personal nos representa, qué gastos de servicio nos representa, qué gastos de seguro, mantenimiento y adecuaciones nos representa. También, si los evitamos, pues ojo, qué gastos nos representa en espacios de integración y de alineación de equipos. Eso por un lado. Pero también vamos a estar viendo, hombre, siempre comparando con las opciones A, B y C. Y a eso nos referimos con costo de oportunidad. Resulta que nos habituamos a trabajar con unas estructuras súper pesadas y siempre debemos estar comparando en cada ciclo estratégico cómo con las estructuras físicas actuales operamos, a qué costo y cuál es la alternativa A, B o C que nos permitiría ser mucho más ágiles y más livianos para estar invirtiendo en lo que realmente nos genera valor. De hecho, ahí traigo ejercicios y ejemplos. Y miremos el ejemplo de las grandes superficies. Las grandes superficies, ejemplo Colombia, donde estamos hablando de Jumbo, Éxito, ellos no operan con estructuras físicas propias. La mayoría son arrendadas, porque en vez de meter plata en unas estructuras físicas, lo que hacen es meter plata en lo que sí es el core de su negocio. Hay que estar analizando el costo del cambio también en esas inversiones. Hay que verificar el tiempo de retorno cuando vamos a meter una plata, incluyendo el costo de esa financiación, cuando vamos a meter plata y la vamos a enterrar en unos terrenos o en unos edificios, unas bodegas. Hay que analizar definitivamente el flujo de caja, cash is king. Entonces, siempre que estamos hablando de estructuras físicas, tengamos en cuenta esa frase, cash is king. Y entendamos que todo cambio nos va a afectar la cultura, a representar retos de comunicación interna y a afectar la calidad de vida de los colaboradores. Siempre que hablemos de cambios de estructuras, estamos afectando esos 3 frentes. Muy bien, y como para repasar y aterrizar, acordémonos que las estructuras físicas estamos hablando de terrenos, bodegas, oficinas locales, apartamentos, vehículos, en fin. Pero que esto viene causado por 3 frentes. Los activos que tenemos. Y cuando hablo de los activos, estoy hablando de los inventarios y de los activos fijos, operativos y tecnológicos que tenemos, y de los puestos de trabajo. Y muchas veces nos cargamos sin darnos cuenta
que estamos generando unos sobrecostos ocultos. Por ejemplo, le pagamos almacenamiento a cosas que no necesitamos. Le pagamos almacenamiento a archivo. Le pagamos almacenamiento a inventarios que llevan más de un año quietos y que no se van a mover. Es mejor renunciar, limpiar a eso que seguirle pagando almacenamiento y seguir buscando espacios de bodegaje que no requerimos. No solamente por el espacio que estamos pagando, sino también por el tiempo de administración y los costos ocultos que esto genera. Y acordémonos siempre que lo que estamos buscando aquí es lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Y qué está pasando? Hoy estamos buscando flexibilización laboral. Hoy la gente no quiere seguir yendo a las estructuras físicas a seguir trabajando en el mismo espacio permanentemente, sabiendo que pierden una cantidad de tiempo. Pero además, hoy las organizaciones están viendo la oportunidad de integrar talento de diferente parte del mundo donde lo encuentren de forma más competitiva y acorde a lo que están buscando en el momento en la compañía. Por eso la flexibilización laboral, donde las personas van a poder trabajar incluso medio tiempo, horas parciales, y van a poder estar viajando por el mundo, se hace clave. Y esto nos lleva a renunciar a estructuras físicas. La productividad y retorno a los activos. Hombre, cada plata que estamos invirtiendo en estos activos debe tener un retorno. Si no tiene retorno, es mejor renunciar y más bien lo que nos vamos a ahorrar, estarlo invirtiendo en el progreso de la compañía. Y sin duda, siempre, en todo lo que estemos hablando de management, vamos a estar hablando de optimización. Todo es productividad. Entonces, hacer más con menos, volvemos a la famosa frase. Esto siempre nos va a llevar a eficiencia corporativa. Y eficiencia corporativa es sinónimo de competitividad. Muy bien, pasando a ver cómo es que trabajamos esto. Pues sencillamente son dos frentes. Y uno es buscando outsourcing. Los modelos de BPO están hoy inventados en el mundo. Esos modelos de BPO lo que hacen es traer manos especialistas en cada una de las áreas para uno delegar lo que no debe estar cargando en equipos que se vuelven cada vez más y más costosos. Hay gente que la eficiencia ya la tiene lista en lo que uno necesita. Entonces, todo lo que no sea de core, uno debe estar mirando cómo se apoya desde esas empresas de BPO. Y la otra son alianzas estratégicas. Lo mismo, alianzas estratégicas que le aceleren a uno el trabajo y que le aceleren a uno la velocidad de la organización. Esas son las dos formas de estar trabajando y desapareciendo las estructuras físicas. Excelente. Vamos a hablar ahora del reto de la estructura tecnológica. Y aquí hay un cambio, porque aquí sí no es un tema de gastar menos, de necesitar menos, sino aquí es un tema de invertir en lo justo. Y recordémonos que muchas veces el minimalismo es bueno en plataformas tecnológicas, pero muchas veces lo que hay que buscar es lo que hay que medir es el costo de la ausencia. Es decir, muchas veces es más costoso no tenerlo que tenerlo. Entonces aquí no hablamos solamente de minimalismo, sino también minimalismo versus costo de ausencia. Y esto lo vamos a medir y hablar como en tres grandes frentes cuando hablamos de la infraestructura tecnológica. La primera es la comunicación y la conexión. Y ahí estamos hablando de los hardware, de los software principales como el ERP, el CRM, la plataforma que tengamos para administrar talento, del storage, licencias varias y telefonías, que esto es velocidad. Prácticamente la comunicación y la conexión lo que nos está trayendo es velocidad de organización. Si no ahorramos en esto, sino que invertimos lo justo, acorde al tamaño de la organización, la compañía va a ser ágil. Pero el segundo gran capítulo es la información y el control. Y ojo que cuando hablamos de información y control, estamos hablando de productividad. ¿Y qué estamos hablando de productividad? Miren, desde antes en el mundo, pero la pandemia lo evidenció. Y hoy hay un capítulo clave en la productividad y es la información. Y hoy los departamentos de IT tienen que ser abiertos. Debe haber alguien por allá en soporte de IT y normalmente en infraestructura de IT. Pero debe haber un área, por ejemplo, de inteligencia de negocios dentro de las organizaciones. Y esa área de inteligencia de negocios lo que debe estar es gestionando cómo la información se vuelve mucho más productiva para tomar decisiones a un clic de distancia. Entonces ahí estamos hablando de plataformas de BI, estamos hablando de plataformas de desarrollo hechas a la medida, estamos hablando de conexión de datos por APIs, por RPA, estamos hablando de la diferencia entre impresión y SM, que son plataformas de gestión documental, pero que nos permiten llevar todos los flujos automatizados. Estamos hablando de plataformas de inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, el Copilot, el ChatGPT llegó para cambiarnos la vida de las reuniones. Entonces, todas estas informaciones son productividad, cómo somos mucho más ágiles y cómo tomamos decisiones a tiempo.
Y eso está enfocado en información y control, es el otro gran capítulo. Y el tercer capítulo es seguridad. Y seguridad en el mundo de hoy, en todas las amenazas. Yo soy de los que pienso que la Cuarta Guerra Mundial, si no la estamos viviendo, no la vamos a vivir pronto, va a ser causada por virus, va a ser causada por temas de seguridad informática, va a ser causada por una guerra entre los países más poderosos del mundo, simplemente para destruir información y destruir valor a través de lo que tenemos en los sistemas. Entonces ya no vamos a hablar de guerras nucleares, sino que vamos a hablar de guerras informáticas. Y esas van a ser las guerras del futuro. Y ahí hablamos de dos temas de seguridad: riesgo y ética. Riesgo, por lo que acabo de decir, y ética es porque todos los directivos estamos obligados a pagar las licencias. Es que esto, hay unas free, hay unas gratuitas con las que podemos arrancar muchas veces y hay que aprovechar esos modelos, pero esto no se trata de estar violando licencias. Todos tienen derecho a derechos de autor. Y hay un tema ético que además los diferentes países, por las diferentes regulaciones, lo están controlando y se lo obligan a declarar a todos los representantes legales en sus informes de gestión. Por eso la ética y el riesgo hacen parte de ese capítulo de seguridad. Listo. Entonces acordémonos siempre que las decisiones tecnológicas son o renuncio a plataformas que no me sirven o adquiero plataformas que me van a dar más eficiencia e invierto. Pero cuando invierto, tengo que estar contemplando los costos ocultos que me va a eliminar, que ahí es que puedo pagar las nuevas plataformas. Pero adicional, siempre contemplemos 4 conceptos que tenemos que invertir. 1 es la plataforma en sí, el software. ¿Cuánto vamos a pagar? O por on-premise o por las licencias anualmente. 2, la implementación, y la implementación se paga una sola vez. 3, el soporte. Todas las plataformas van a necesitar soportes. Y de hecho son 5 conceptos, porque el 4 es el storage y el 5 son las integraciones que tenemos que estar elaborando con las demás plataformas, porque no hoy es difícil encontrar una plataforma que no se hable con alguna otra parte de las áreas de la compañía. Errores comunes que vamos a encontrar en las implementaciones de las organizaciones y que esto genera crecimiento de gastos en plataformas tecnológicas y crecimiento de gastos en estructuras físicas que no requerimos. ¿Y cuál es el error común? Que por tapar un hueco en la organización entramos a hacer y a operar otras cosas que no necesitamos. Perdemos el foco. Hoy en día las startups, los modelos de startup ganadores es porque se enfocan a una sola cosa y cada quien tiene una sola tarea. Entonces, si cada quien hace una sola tarea específica, va a estar súper acelerado el desarrollo. ¿Y por qué? Porque es disciplina, porque evitamos la desatención, porque definitivamente es como el iceberg que vemos en la imagen, donde la disciplina termina venciendo el talento. Talento es muy poquito, la disciplina es lo que más se tiene. El repetir y repetir y repetir y repetir, mejorar día a día, te lleva sí o sí al resultado. No hay oportunidad de pérdida. Por lo tanto, trabajemos súper enfocados y trabajemos en lo que necesita la organización, entre más delgada mejor. Con esto estamos cerrando hoy el capítulo 7. Y en el capítulo 7, acuérdense que estábamos mirando las renuncias que hay que tener o las apuestas que hay que tener en infraestructura física e infraestructura tecnológica. Y recordemos que siempre tenemos que gestionar 5 estructuras. Además de las 2 ya dichas, la financiera, que será un próximo capítulo y traeremos un especialista para el tema, la humana y la de portafolio de productos y servicios. Y acordémonos que en la humana lo que renunciábamos era a tener una cantidad de tareas que no necesitábamos, o a tener más talento del que necesitábamos, o a tener gente explotada. Recordémonos que en la plataforma o en la estructura de portafolio y productos de servicios lo que hacíamos era alivianar la maleta, metiendo nuevos productos, pero necesariamente sacando los productos que nos están volviendo lentos. En las físicas estamos renunciando a todo aquello que no necesitamos y que no nos genera valor y que nos vuelve pesados también y nos está sacando caja todo el tiempo. Y en las tecnológicas, si estamos viendo es por dónde no estamos generando valor. Entonces, quitando todos los recursos de estas 3 que nos sobran, podemos meter en plataformas tecnológicas y ser mucho más ágiles como organización. Con esto terminamos y los dejo con un mensaje. Y el mensaje es, recuerden a Van der Rohe, y es hacer más con menos. El poder de lo simple. Y como dice Albert Einstein, si no puedes explicarlo de manera sencilla, es que no lo entiendes demasiado bien. Y eso, insisto, pasa en el minimalismo. Si lo hacemos simple, nos concentramos con mucha disciplina, la sacamos del estadio. No olvides seguirnos
y activar la campanita. Y te esperamos en el capítulo 8.